gama de fármacos utilizados en los trastornos de la coagulación. Y básicamente, obviamente, esto está relacionado con dos tipos de trastornos. El primer trastorno está relacionado a la anticoagulación, es decir, a las trombosis y los tromboembolismos, y el otro que está relacionado con lo contrario, es decir, con los trastornos hemorrágicos. Bien, los objetivos de aprendizaje, ¿no?, que ustedes ya van a ir viéndolos, vamos a tener que ir un poquito rápido porque es un tema largo, ¿no? Y a pesar de que he vuelto a revisarlo, a adecuar algunas cosas, siempre es difícil quitar todo porque tiene importancia. Lo que sí les puedo decir es de que algunos slides yo los voy a mostrar, los voy a mencionar, pero los vamos a dejar para que ustedes después los vean en el material, ¿sí? Entonces tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Y empezamos diciendo qué es hemostasia, ¿no? Entonces, hemostasia se refiere a todos aquellos mecanismos que tienden a evitar la pérdida de sangre por extravasación espontánea o por trauma abierto, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? A hemorragias espontáneas, digamos, hemorragias causadas por una úlcera péptica, ¿no?, por ejemplo, o por trauma abierto de distintos tipos de herida, ¿no? Entonces, hemostasis es el cese de la pérdida de sangre por un vaso dañado. ¿Y qué ocurre cuando hay un vaso dañado? Primero se adhieren plaquetas a macromoléculas en las regiones subendoteliales del vaso sanguíneo lesionado. Y a continuación, estas plaquetas se agregan para formar inicialmente el tapón hemostásico primario, ¿ya? Entonces, se adhieren las plaquetas, se agregan las plaquetas y forman el primer tapón hemostático primario, que es el que busca evitar la pérdida de sangre. Estas plaquetas, a su vez, van a estimular la activación local de factores plasmáticos de la coagulación, y ello conduce a la formación de un coágulo de fibrina que refuerza el agregado plaquetario. Y este coágulo de fibrina posteriormente va a pasar de un coágulo de fibrina soluble a formar un coágulo de fibrina insoluble, ¿ya? Aquí es importante que las mismas plaquetas van a estimular la activación de la cascada de la coagulación, es decir, de aquellos factores que intervienen directamente en la coagulación a nivel plasmático. También deben recordar que la sangre debe permanecer fluida dentro de la vasculatura y coagularse rápidamente cuando se expone a superficies subendoteliales en sitios de lesión vascular. Y normalmente existe un equilibrio entre coagulación y fibrinólisis, es decir, que va a evitar los dos eventos que hablábamos al comenzar, es decir, la trombosis y la hemorragia, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, de manera que la sangre fluya libremente por los vasos sanguíneos. La alteración del equilibrio a favor de la coagulación produce trombosis y a favor de la hemorragia obviamente produce sangrado. Ya hemos visto hace un ratito en el anterior slide la hemostasia primaria, que es el proceso en el que las plaquetas inmediatamente forman un tapón en el sitio de lesión, ¿no? Primero hemos dicho que se adhieren subendotelialmente y luego se agregan para formar ese tapón primario que habíamos visto en el primer slide. Y la hemostasis secundaria, que ocurre en simultáneo, es lo que veíamos más arriba, que se refiere a la activación de los factores de la coagulación proteicos, más allá del factor 7, y que responden a una compleja cascada de reacciones enzimáticas para dar lugar a la formación de un coágulo de fibrina, o sea, fibras de fibrina, que fortalecen el tapón de plaquetas formando el coágulo de fibrina, que, como les he dicho, inicialmente es soluble y posteriormente es insoluble, ¿ya? Bien, trombosis. La trombosis entonces es la formación no deseada de un tapón hemostático o trombo en el interior de los vasos sanguíneos del corazón, ¿ya? Puede haber una trombosis venosa profunda a nivel de la pantorrilla, ¿no es cierto?, de la pierna, a nivel de la pierna. O puede haber la formación de un trombo que da lugar
formación de émbolos que pueden viajar por el sistema vascular y localizarse, por ejemplo, en los pulmones o en el cerebro. Entonces, los fármacos utilizados en el tratamiento de la trombosis incluyen los fármacos antiplaquetarios y los anticoagulantes y los fibrinolíticos. Todos estos fármacos, al interferir en el proceso de coagulación sanguínea, van a incrementar el riesgo de hemorragia. Entonces, de esto ya podemos inferir que el uso de fármacos antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos pueden dar como efecto adverso a la hemorragia. Bien, entonces vemos nuevamente lo que en relación a la hemostasia va a existir siempre, una vez que se produce la lesión, un espasmo vascular. En muchísimos casos, este espasmo vascular es suficiente para frenar la hemorragia, pero conforme va aumentando el calibre de los vasos, el espasmo vascular no es suficiente para detener la hemorragia. Entonces las plaquetas se adhieren, se agregan y forman el tapón plaquetario, se activan los factores de coagulación y dan lugar a la formación del coágulo. Y por último, la última etapa es la fibrinólisis y la proliferación del tejido fibroso. Entonces, la fibrinólisis es el último paso de la hemostasia. ¿Sí? Empieza todo con el espasmo vascular y termina con la fibrinólisis y la proliferación del tejido fibroso. ¿Sí? Bien. Aquí es otro cuadrito, ¿no? Donde vemos ya más gráficamente el vaso lesionado, luego la aglutinación de las plaquetas, ¿no? La formación del coágulo de fibrina, primero soluble, la aparición de la fibrina y por último viene la retracción del coágulo, que es lo que sigue más o menos anatómicamente la forma del vaso sanguíneo y por último viene la fibrinólisis. Bien, entonces habíamos hablado de que en relación a la fluidez de la sangre, ¿no es cierto?, puede darse una diátesis trombótica por un lado o una diátesis hemorrágica. ¿A qué se refiere a la diátesis trombótica? Habíamos dicho de que existe un equilibrio constante entre la coagulación de la sangre y el efecto opuesto que es la fibrinólisis, ¿no es cierto? Entonces, en la diátesis trombótica aumenta la actividad hemostática, se aumenta o se facilitan los factores vasculosanguíneos, disminuyen los factores que contrarrestan la acción trombógena y disminuye la actividad trombolítica. Entonces, la diátesis trombótica se refiere a la formación de un coágulo a nivel de los vasos, llevando a la formación de un trombo. ¿Ya? Este trombo también puede dar lugar a la formación de émbolos, ¿no? Y estos émbolos pueden viajar a lugares como los pulmones o el cerebro. Por otro lado, la diátesis hemorrágica disminuye la actividad coagulante, es contraria a esta, disminuyen los factores vasculosanguíneos que promueven la coagulación y aumentan los factores que contrarrestan la acción trombógena, ¿no? Aquellos factores, por ejemplo, que se refieren a la fibrinólisis, ¿no? Aquí aumenta la actividad fibrinolítica. Entonces, la hemostasia se refiere justamente a estos dos elementos. La diátesis trombótica, donde predominan la coagulación, y la diátesis hemorrágica, que es lo contrario, donde predomina la hemorragia. Bien, dentro de la hemostasia tenemos trombos blancos y tenemos trombos rojos. Los trombos blancos son ricos en plaquetas, se forman en los sitios de flujo alto, o sea, flujo sanguíneo alto, por fuerzas de cizallamiento en las arterias. Y los trombos arteriales oclusivos causan isquemia en las extremidades o falla de órganos. ¿Sí? Entonces, generalmente los trombos blancos se encuentran en vasos sanguíneos de alto flujo, como son las arterias. Aquí vemos unas imágenes. En cambio, los trombos rojos son son trombos venosos profundos, ricos en fibrina y contienen una mayor cantidad de eritrocitos atrapados en esta red de fibrina.
Pueden causar un edema significativo y dolor en la extremidad afectada. Pueden desprenderse y se desplazan como émbolos hacia la circulación arterial pulmonar, es lo que yo les decía. ¿Ya? Entonces, trombos blancos afectan las arterias, los trombos rojos las venas. ¿De acuerdo? Los trombos blancos van a producir isquemia del área tisular que es irrigada por la arteria afectada, ¿cierto? Y los trombos rojos van a dar lugar a manifestaciones más de fenómenos más de tipo venoso, en la cual hay edema porque la sangre no puede fluir normalmente, va a haber mucho dolor, va a haber palidez y va a haber caída de la temperatura del área afectada, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica donde vemos un coágulo, ¿no? Vemos los glóbulos rojos atrapados en esto, están los glóbulos rojos en rojo, ¿ya? Luego tenemos los leucocitos en verde, los agregados plaquetarios en gris, que son estos de acá, ¿ya? Y los filamentos de fibrina, que son estos que están en naranja aquí en la imagen, ¿no? O marrón. Entonces todo esto es una malla, ¿no? Que contiene glóbulos rojos, contiene plaquetas en agregados, ¿ya? Aquí, y tiene estas mallas de fibrina que están formadas por filamentos de fibrina, ¿no? Fíjense que eso es entonces el típico coágulo. Bien, ¿a qué se denomina coagulación? Coagulación se denomina al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, que busca o evita la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguido por su reparación. Eso es lo que siempre tienen que tomar en cuenta, ¿no es cierto? El vaso dañado primero va a sufrir un proceso de coagulación para luego ser reparado. Sin embargo, existen factores no relacionados con la hemostasis que no cursan con pérdida de sangre y que dan lugar a la activación de la coagulación, dando lugar a cuadros patológicos recurrentes de esta, como son los tromboembolismos, ¿ya? Por ejemplo, una arteria que tiene, por decirles, una placa de colesterol, y esta placa de colesterol disminuye el lumen del vaso sanguíneo, lo que afecta la fluidez de la sangre, la velocidad de la circulación sanguínea, y al circular la sangre a menor velocidad y teniendo esta superficie áspera, rugosa de la placa de colesterol, da lugar a la activación de los factores de la coagulación, formándose entonces un trombo. Entonces aquí se ha formado un trombo sin que haya habido una lesión evidente, una sección, una perforación del vaso sanguíneo. Entonces, la coagulación involucra factores celulares que se refieren a las plaquetas y factores proteicos que son los factores de la coagulación y que pertenecen a la cascada de la coagulación que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, los factores celulares son las plaquetas y los factores proteicos se refieren a los factores de la coagulación. La coagulación comienza casi instantáneamente luego de que una herida daña el endotelio de un vaso sanguíneo. La exposición de la sangre al espacio que se encuentra debajo del endotelio inicia dos procesos. Uno, que hemos dicho que el primer efecto de esto se refiere a las plaquetas. Entonces, hay cambios en las plaquetas. Hemos dicho que primero se adhieren y luego se agrega en el sitio de la lesión. Luego se da lugar a la exposición del factor tisular subendoteliar, que es el factor 7 del plasma, lo cual conduce finalmente a través de una cascada que la vamos a ver a la formación de fibrina, ¿ya? Entonces esto ocurre simultáneamente, ¿no es cierto? La formación del coágulo inicial, ¿no? Que hemos dicho que es la hemostasia primaria, activa inmediatamente a los factores de la coagulación y en este caso al factor tisular 7, que es el que da lugar a una parte de la cascada de la coagulación, ¿ya? Entonces, en forma simultánea se activa el sistema de coagulación que produce la generación de trombina y un coágulo de fibrina que estabiliza el tapón plaquetario y que ya lo hemos visto en
en esta imagen, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Cuando se activa el sistema de la coagulación intrínseco, también se activa el sistema fibrinolítico o disolvente del coágulo por medio de diferentes mecanismos. El factor 7 está más relacionado con el sistema de coagulación extrínseco, ¿no? Lesión del vaso. En cambio, el sistema de coagulación intrínseco, que también se encuentra en un punto con el sistema de coagulación extrínseco, sistema fibrinolítico, o sea, le está avisando, me estoy formando, estoy comenzando a funcionar y le avisa al sistema fibrinolítico o disolvente del coágulo por medio de diferentes mecanismos. Bien, ¿qué decimos cuando hablamos de la cascada de la coagulación sanguínea? Ocurre por la transformación del fibrinógeno soluble en fibrina insoluble por acción de la trombina. Eso les decía al inicio, el coágulo de fibrina es soluble, pero ya por efecto de la trombina, que es el factor 2, y que cuando se activa se convierte en el factor 2 activado, va a dar lugar a que este coágulo de fibrina se transforme, que era soluble, se vuelva insoluble. Varias proteínas circulantes interactúan en series de cascadas de reacciones proteolíticas limitadas, ¿ya? Y en cada paso un simógeno sufre proteólisis limitada y se transforma en una proteasa activa. Ya por decir el factor 2, ¿no es cierto? Que va a dar, o sea, la protrombina que va a dar lugar a la trombina, que es el factor 2 activado. ¿Ya? Entonces tenemos la protrombina, ¿ya? Por eso decimos, en cada paso un simógeno sufre proteólisis limitada y se transforma en una proteasa activa. Por eso digo, protrombina en trombina, que es el factor 2 activo, trombina activa. Entonces, el factor 2, que es la trombina, perdón, el factor 2 activado, que es la trombina, posibilita la polimerización de fibrinógeno y da lugar a la formación de ese coágulo de fibrina que hemos dicho que inicialmente era soluble y se transforma en insoluble. Y esto a su vez lleva a mayor generación de trombina y del factor 13 que van a ir a estabilizar el coágulo, que lo vamos a ver todo en un gráfico, ¿ya? Aquí vemos, fíjense que es interesante, tenemos las dos vías. La vía intrínseca, que se refiere a la superficie de contacto eh, subendotelial, ¿no es cierto?, que va a dar lugar a que el factor 12 se transforme en factor 12 activado, que a la vez este factor 12 activado va a hacer que el factor 11 se vuelva un factor 11 activado, y este factor 11 activado va a hacer que el factor 9 se transforme en un factor 9 activado, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí viene la vía intrínseca. La vía extrínseca, por otro lado, viene por el daño tisular, ¿cierto? Esto habíamos dicho hace un ratito que se refería al factor 7, ¿no es cierto? Este factor 7 activado va a hacer de que el factor 10 se transforme en un factor 10 activado. Y este factor 10 en la vía intrínseca, ¿no es cierto?, va a ser el punto de unión entre las dos vías, entre la vía intrínseca por este lado y la vía extrínseca por este lado, ¿ya? ¿De acuerdo? Este factor 10 activado, a su vez, va a hacer que el factor 2, que es la protrombina, se convierta en trombina, que es el factor 2 activado. ¿De acuerdo? Y este factor 2 activado va a hacer de que el fibrinógeno se transforme en fibrina y que esta fibrina, ya sumando al factor 13 activado, se convierte en un coágulo estable de fibrina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el punto de unión de las dos vías, de la vía intrínseca y de la vía extrínseca, es el factor 10 activado, ¿no es cierto? Aquí. Es ahí donde se encuentran las dos vías, cada uno a través del factor 10, que se va a transformar en factor 10 activado, por este lado por la vía intrínseca y también por la vía extrínseca. Y que este factor 10 activado va a hacer que el factor 2 se transforme en el factor 2 activado, y este factor 2 activado va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina, y que luego por acción del factor 13, ¿no?, que va a dar lugar al factor 13 activado, va a hacer que este coágulo de fibrina, que es inestable, es soluble al comienzo, se transforme en un coágulo de fibrina estable. ¿Ya? No sé si está entendida esta parte.
¿ya? Para que entienda, esto es importante. Entonces, recordar la vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca, y que da lugar a la vía común en el punto de unión del factor 10 activado. ¿De acuerdo? Ya protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina y coágulo estable ya son parte de la vía de la coagulación común para ambas. ¿Está claro? Fíjense, la vía intrínseca se inicia con la superficie de contacto, generalmente subendotelial, ¿no es cierto? Y la vía extrínseca se inicia con el daño tisular. Al final, ambas acaban y van juntas y van haciendo que la protrombina se convierta en trombina, el fibrinógeno en fibrina y la fibrina en un coágulo estable de fibrina. Bien, aquí vamos a tomar en cuenta algo que ya habíamos visto en otros temas, ¿no? Y si nosotros se acuerdan, tenemos los fosfolípidos de membrana que deberían estar aquí arriba. Eh, Estos fosfolípidos de membrana, por acción de la fosfolipasa, van a dar lugar al ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, siguiendo la vía de la ciclooxigenasa, va a dar lugar a la formación del tromboxano, en este caso el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y un activador de plaquetas, ¿no? Entonces, esta vía, fíjense, del ácido araquidónico tromboxano A2 da lugar al tromboxano A2, que es un activador de plaquetas y un potente vasoconstrictor. Pero también da lugar al difosfato de adenosina o ADP, que también es un poderoso inductor de la agregación plaquetaria. Y también actúa a través de la serotonina, ¿no? 5-HT, que también estimula la agregación y la vasoconstricción. Entonces, fíjense que el ácido araquidónico, a través del tromboxano A2, del difosfato de adenosina y de la serotonina, son todos importantes en la activación de las plaquetas, en la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción. Por lo tanto, son importantes en los mecanismos de hemostasis, ¿ya? Bien, habíamos visto por otro lado hace un rato que la activación plaquetaria causa un cambio conformacional en el receptor de la integrina 2B y 3A, permitiendo que el fibrinógeno se una en forma cruzada con las plaquetas, que hemos visto, se acuerdan, en la microscopía electrónica, lo que da lugar a la agregación plaquetaria, y este primer paso nos da lugar al tapón plaquetario, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo está activando la cascada de la coagulación. Bien, la antitrombina 3 y la proteína C. La antitrombina es una proteasa que inhibe la actividad de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagulación, ¿ya? Entonces, inhibe la actividad de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagulación. Por lo tanto, como su nombre indica, es antitrombina, ¿no es cierto? Y es la antitrombina 3, ¿no es cierto? Es una globulina alfa 2, es uno de los inhibidores más potentes y más importantes porque no solamente neutraliza la trombina, sino todas las serinoproteasas de la cascada, es decir, que neutraliza al factor 10A, al 9A, al 11A y al 12A, ¿no es cierto? Por otro lado, la proteína C, activada por la trombina en presencia de trombomodulina, junto a su cofactor, la proteína S, inactiva los factores 5, 8 activados, ¿ya? 5 y 8 activados. Entonces, fíjense que estos son anticoagulantes, ¿no?, naturales. Están evitando de que se coagule la sangre. Y hay enfermedades sanguíneas o coagulopatías en los cuales hay personas en que tienen una antitrombina 3 disminuida o no tienen una proteína C normal o adecuada. Hace que estas personas tengan una facilidad para presentar eventos de trombosis y de tromboembolismo, ¿no? Entonces, la deficiencia de proteína C y proteína S constituyen causas de trombofilias congénitas o adquiridas que predisponen a la aparición de trastornos tromboembólicos, pérdidas recurrentes de embarazos, trombosis venosas profundas recurrentes, entre otros, ¿de acuerdo? Por eso que hoy en día, gracias a las investigaciones, existen pruebas de laboratorio que nos determinan los niveles de proteína C y de proteína S que tiene una persona, para tratar de explicar el por qué esa persona ha sufrido o puede sufrir un fenómeno tromboembólico.
¿ya? Entonces la antitrombina 3, la proteína C, ¿de acuerdo? La proteína C tiene su cofactor que es la proteína S, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la antitrombina actúa sobre los factores 10A, 9A, 11A y 12A. En cambio, la proteína C, junto a su cofactor, la proteína S, inactiva los factores 5, 8, 5 y 8 activados, ¿no es cierto? Y que la deficiencia de la proteína C y proteína S van a dar lugar a fenómenos o cuadros tromboembólicos. Bien, solo para recordar, estos son los factores de la coagulación, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense que el, estos se activan en forma de cascada. Ya hemos visto en el gráfico inicialmente que el uno activa al otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿no? El factor 1 es el fibrinógeno. Y se han fijado que la cascada comienza con los factores más altos, ¿no? ¿Sí? Y va acabando en la vía común para ambos, ¿no? Que es el factor 10, que hemos dicho activado, que es el que hace que la protrombina se transforme en trombina, ¿no es cierto? Factor 2, en factor 2A activado, y que este hace que el factor 1, que es el fibrinógeno, se transforme en factor 1 activado, que es la fibrina, ¿cierto? Y que luego por el factor 13 esta fibrina se estabiliza, ¿no? Y da lugar a la formación del coágulo de fibrina. Ya, aquí está nuevamente, fíjense, esta es la cascada de la coagulación, un poquito diferente a la anterior. Aquí vemos la vía intrínseca y aquí vemos la vía extrínseca, ¿no es cierto? ¿Ya? Hemos dicho que es subendotelial, por eso que aquí se van a fijar que hay el colágeno expuesto. Y de ahí seguimos toda la cascada hasta encontrarse, ¿no es cierto?, en el factor 10, con la vía extrínseca, que se inicia con la lesión de un vaso, ¿ya? Y da lugar a la activación de los factores relacionados a este, el factor 12 que se convierte en factor 12 activado, el factor 11 que se transforma en el factor 11 activado, ¿no? Y luego vamos avanzando al factor 7 que se transforma en el 7 activado y que este es el factor que vaya a ser parte de la vía común de la coagulación sanguínea. Lo que es interesante de este cuadrito, fíjense estos círculos con positivo, negativo, ¿ya? Triángulo con negativo y este cuadrado con positivo y aquí en azul la irudina. Entonces esto lo que nos está queriendo decir es qué ocurre con la heparina, ¿no es cierto? Cuando es positivo la heparina se une, cuando es negativo la heparina se inhibe. El amarillo se refiere a los antagonistas de la vitamina K, como son los anticoagulantes orales tipo warfarina, y, o sea, los cumarínicos y los fármacos fibrinolíticos en el verde con positivo. Entonces, si nosotros vemos, ¿ya? Si vemos aquel redondito con positivo, es los lugares donde la heparina se une, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vemos que la heparina se va a unir a la antitrombina 3. ¿Ya? La antitrombina 3 va a incrementar el efecto de la antitrombina 3 hasta en 1000, ¿no? Y da lugar a la formación del complejo trombina-antitrombina. ¿Ya? Es ese complejo. Bien. Vamos a ver que algunos de los fármacos anticoagulantes actúan a este nivel, como podemos ver. En negativo vemos, ¿no? La heparina va a ir a inhibir la transformación, ¿no es cierto?, del factor 12A activado, del factor 11 activado, ¿no es cierto?, y la transformación del factor 9 activado. Pero fíjense que aquí ya aparece el triangulito, ¿no? En la vía intrínseca, que el triángulo son los antagonistas de la vitamina K. Entonces, vamos a ver que después los anticoagulantes cumarínicos, como la warfarina, impiden o actúan fundamentalmente sobre los factores vitamina K dependientes, ¿no es cierto? 2, 7, 9 y 10, aquí están, ¿no? El 2 está aquí, ¿no?
el 7, el 9 y el 10. Entonces son los lugares donde actúa los antagonistas de la vitamina K, como los anticoagulantes orales cumarínicos, como la warfarina. Aquí también vemos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces hemos dicho el factor 2, 7, 9 y 10, como están aquí viendo ustedes en los triangulitos. ¿Ya? Y en este cuadradito en forma de diamante verde, ¿no? Con el símbolo positivo, ¿no? Vemos de que van a actuar a este nivel, es decir, impidiendo la transformación del plasminógeno en plasmina, que va a dar lugar a la formación a la transformación del fibrinógeno en fibrina, ¿no es cierto? Ahí actúan los fibrinolíticos. Bien, los trastornos de la coagulación pueden deberse a defectos, por ejemplo, defectos de la función plaquetaria. Eh, por ejemplo, defectos a nivel de la hemostasia primaria, que habíamos dicho que es la formación del tapón primario, o en la enfermedad de von Willebrand, o hemorragias o sangra de sitios superficiales como la encía, la piel, pueden tener menstruación masiva y pueden ser también debidos a consecuencia de lesiones, ¿no? El solo hecho, por ejemplo, de cepillarse los dientes, las encías en este tipo de defectos pueden comenzar a sangrar. Los defectos en los mecanismos de coagulación, que se refieren fundamentalmente a la hemostasia secundaria. La primaria es plaquetaria, hemos dicho, la secundaria, que es de los factores de coagulación sanguíneos, por ejemplo, el caso de la hemofilia A, que tienden a sangrar en los tejidos profundos, haciendo derrames articulares, hemartrosis articulares a nivel de los músculos del retroperitoneo, y a veces, y muchas veces más bien, sin eventos iniciales aparentes, es decir, sin traumas, sin golpes, ¿ya? Y comienza a sangrar y comienza a presentar eh, hemartrosis, es decir, articulaciones llenas de sangre por sangrado, ¿ya? Sin que haya. Esto es cuando existe un defecto de la coagulación, como la hemofilia tipo A. Bien, ¿qué características debe tener el anticoagulante ideal? El anticoagulante ideal debe prevenir la trombosis patológica, ¿no es cierto? Es decir, usarlo en forma profiláctica para evitar de que ocurra una trombosis patológica. Debe limitar la lesión por reperfusión. Debe permitir la respuesta normal a la lesión vascular y no provocar hemorragia. Que esto es difícil, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, eh, el mejor anticoagulante en este caso sería aquel anticoagulante que deja parte de la función hemostática funcionante, ¿no? Eh, que va a ser de que se cohíba la hemorragia o el sangrado, pero no debe provocar tampoco hemorragia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos una dosis alta y la coagulación está alterada, puede producir hemorragia, ¿ya? Los fármacos anticoagulantes entonces inhiben la fase plasmática de la coagulación, ya sea actuando sobre la síntesis hepática de factores como anticoagulantes orales, como hemos hablado de los cumarínicos, ¿ya? O impidiendo la actuación de los factores ya formados, como en el caso de las heparinas de no fraccionadas, fraccionadas, ¿ya? Entonces, esos son los dos lugares fundamentales de acción de los anticoagulantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, los fármacos anticoagulantes inhiben la fase plasmática de la coagulación, ya sea actuando sobre la síntesis hepática de factores 2, 7, 9 y 10, que son los vitamina K dependientes, o impidiendo la actuación de los factores ya formados, como ser en el caso de las heparinas. Bien, dividimos los anticoagulantes en dos grandes grupos, son los anticoagulantes de acción directa y los anticoagulantes de acción indirecta, ¿ya? Los anticoagulantes de acción directa son aquellos anticoagulantes que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de la coagulación
o sea, directos de la trombina. ¿Ya? Aquí tenemos como ejemplos a la iodina y el argatroban. Y los anticoagulantes de acción indirecta son aquellos eh, anticoagulantes, como su nombre indica, que interactúan con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas y que alteran el funcionamiento de la cascada de la coagulación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los inhibidores mediados por antitrombina 3 y los inhibidores de la síntesis de factores de coagulación. En los inhibidores mediados por antitrombina 3 están las heparinas no fraccionadas y las heparinas fraccionadas. ¿Ya? Eh, por otro lado, los inhibidores de la síntesis de la coagulación están los derivados del cumarol, o sea, lo que se conoce con el nombre de cumarínicos o derivados del dicumarol, donde están los anticoagulantes orales como la warfarina, eh, como la warfarina eh, y el acenocumarol. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Un segundito, por favor. Me están llamando del hospital un ratito. Van a disculpar en una llamada del hospital. ¿Ya? Entonces, repitiendo, los anticoagulantes se dividen de acción directa, que son los que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de coagulación, y directos de la trombina, como son la irutina y el argatroban, y, y los anticoagulantes de acción indirecta, ¿no? Que son los que actúan con otras proteínas o actúan en otras vías metabólicas, como son los inhibidores mediados por la antitrombina 3, donde están las heparinas, y los inhibidores de la síntesis de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, como los cumarínicos, como la warfarina y el acenocumarol. Bien, a la vez podemos dividir también los anticoagulantes en aquellos que se administran por vía parenteral y aquellos que se administran por vía oral. ¿Ya? Aquellos que se administran por vía parenteral están la heparina y la heparina no fraccionada y las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular. Estas van a actuar fundamentalmente uniéndose a la antitrombina 3, potenciando el efecto de la antitrombina 3, hemos dicho, hasta en 1000 veces, y van a tener como efecto de prevenir la consolidación de un coágulo estable. Y por otro lado, los anticoagulantes orales, donde el prototipo es la warfarina, que tiene una menor actividad sobre los factores, o sea, haciendo que los factores vitamina K dependientes tengan una menor actividad, pero que también previenen la consolidación de un coágulo estable. ¿Ya? Entonces, los anticoagulantes son parenterales heparinas, orales warfarina y otros. Vamos a ver que los nuevos, por ejemplo, son los inhibidores de la de la trombina y los inhibidores del factor 10. ¿Ya? Ahí están el apixaban, el rivaroxaban, etc. Son nuevos anticoagulantes que los vamos a ver posteriormente. Bien, entonces dentro de los parenterales habíamos dicho las heparinas no fraccionadas, que las estamos viendo aquí arriba, donde el prototipo es la heparina, y las heparinas de bajo peso molecular, donde está la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, la fraxiparina, la nadroparina y la bemiparina. ¿Ya? Entonces fíjense que todos terminan en parina, ¿ya? Todas ellas. La más conocida tal vez sea la enoxaparina, la más conocida, la más utilizada, pero también la dalteparina. Ahora, todas estas tienen el mismo mecanismo de acción. En lo que difieren son en sus características farmacocinéticas, pero básicamente son muy similares. Y tenemos otros que se administran también por vía parenteral, que es un pentasacárido donde hay un representante que es el fondaparinox. ¿De acuerdo? Entonces, heparinas se dividen en no fraccionadas y en fraccionadas, de acuerdo
peso molecular de ambas. ¿Ya? Bien, las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux carecen de actividad anticoagulante intrínseca, ¿ya? Más bien lo que hacen es unirse a la antitrombina y aceleran la rapidez con la cual se inhiben a las diversas proteasas de la coagulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta antitrombina potenciada? Suprima los factores de coagulación activados que participan en las vías intrínseca y común, pero tiene una actividad relativamente escasa en el factor 7 activado, que es el factor por donde comienza la vía eh, extrínseca, ¿se acuerdan? Bien, solo las moléculas de heparina que tienen 18 unidades de sacárido o más, con un peso molecular mayor a 5 a 400 daltons, tienen la longitud suficiente para abarcar juntas a la antitrombina y la trombina. ¿Qué quiero decirles con esto? Que las heparinas no fraccionadas, que tienen pesos moleculares más altos, van a inhibir junto a la antitrombina van a abarcar junto a la antitrombina y la trombina. ¿De acuerdo? Ahora, a diferencia de ello, cuanto menos la mitad de las moléculas de heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Que son más pequeñas, más cortas que las heparinas no fraccionadas, son demasiado cortas para cumplir la función de unión y carecen entonces de efecto en la rapidez de inhibición de la trombina por parte de la antitrombina. ¿Qué queremos decir con esto? Que las heparinas fraccionadas son más pequeñas, ¿no es cierto? Tienen menor peso y no abarcan ya tanto al factor, eh, a la antitrombina como también a la trombina. Por lo tanto, tienen un menor efecto a la trombina, podríamos llamar entre comillas que dejan libre a la trombina, que es el factor 2 activado, para seguir ejerciendo su efecto de coagulación sanguínea. Eso hace de que las heparinas de bajo peso sean más seguras que las heparinas no fraccionadas porque actúan tanto sobre la antitrombina como sobre la trombina. En cambio, las fraccionadas dejan, como les decía, entre comillas, libre a la trombina. Y el fondaparinux, que es un análogo de la secuencia de pentasacáridos de la heparina o de las heparinas de bajo peso, que media su interacción con la antitrombina, pero que tiene actividad solo contra el factor 10A, ¿ya? Porque es demasiado corto para abarcar tanto a la antitrombina junto con la trombina. Entonces, el fondaparinux más o menos sería similar en cuanto a su acción al de las heparinas fraccionadas. Tanto la heparina como las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux se utilizan para comenzar el tratamiento de la trombosis venosa y de la embolia pulmonar por su rápido inicio de acción. ¿Ya? Entonces, si tenemos un paciente al cual diagnosticamos o sospechamos de que tiene un tromboembolismo pulmonar, hay que actuar inmediatamente y rápidamente. Tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas fraccionadas y el fondaparinux nos permiten actuar rápidamente, consiguiendo un efecto anticoagulante rápido y eficaz en el caso del tromboembolismo pulmonar que puede causar la muerte del paciente. Bien, entonces habíamos dicho que las heparinas son inhibidores indirectos, ¿no? La trombina porque actúan a través del factor, a través de la antitrombina, ¿ya? Y heparina, su nombre deriva de la palabra hígado, ¿ya? Porque se obtiene a partir del hígado. Es un polisacárido sulfatado de origen animal que se une a las células endoteliales y a las proteínas plasmáticas. Las no fraccionadas tienen un peso entre 5.000 y 30.000 daltons y las fraccionadas tienen un peso que va de 2.000 a 6.000 daltons, ¿ya? Por eso decimos bajo esta sigla heparinas de bajo peso molecular. Entonces las heparinas de bajo peso molecular serían aquellas heparinas que tienen un peso molecular inferior a 6.000 daltons. ¿Bueno? También lo que habíamos dicho hace un rato, su actividad biológica depende del inhibidor de proteasa plasmática, la antitrombina 3A, potenciando lo que yo ya les había dicho efecto en 1000 veces, 1000 veces. ¿Ya? Inhibe a los factores 2A, 9A, 10A, 11A y 12A. Fácil para recordar, ¿no? 2, 9, 10, 11 y 12. Y como actúan sobre ya
sobre los factores de coagulación preformados a través de la antitrombina 3, su efecto anticoagulante es prácticamente inmediato. Y el efecto anticoagulante de ellas tiene que ser monitoreado laboratorialmente mediante las pruebas de tromboplastina activada y de de tromboplastina. ¿Ya? Entonces, el efecto anticoagulante se da o se monitorea a través de la tromboplastina activada o de la tromboplastina. Bien, aquí hay algunas cositas que nosotros queremos tomar en cuenta antes de que sigamos adelante, y estos conceptos deben ser tomados en cuenta, ¿ya? El tiempo de tromboplastina activada refleja la actividad de factores de la coagulación vía intrínseca y común. Ya hemos dicho que es fundamental en medir la actividad anticoagulante de las heparinas. En cambio, el TP es el tiempo de protrombina, es el tiempo que tarda el plasma en coagularse después de la adición del factor de coagulación. Mide la calidad de la vía extrínseca y común también. Sin embargo, el tiempo parcial de tromboplastina activada se utiliza para monitorear la actividad anticoagulante de las heparinas, mientras que el tiempo de protrombina se utiliza para monitorear el efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales, como es la warfarina. Y en este último tenemos que añadir el INR, que es un índice internacional estandarizado, ¿no? Que se obtiene a través de los valores del tiempo de protrombina de varios países, por eso decimos que es internacional, y que tiene como punto o como valor de normalidad del 1, es decir, las personas que no tienen un trastorno de coagulación o no estén utilizando un anticoagulante oral como la warfarina, tenemos un INR de 1. ¿Ya? Cuando se dice que una persona está bien anticoagulada, cuando el INR está entre 2 y 3, o sea, el doble de lo normal o hasta el triple de lo normal. ¿Ya? Por debajo de 2 aumenta el riesgo de tromboembolismo y por encima de 3 aumenta el riesgo de hemorragia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúan las heparinas? ¿No? Estas actúan formando un complejo heparina-antitrombina que a su vez va a actuar sobre la trombina, por eso estas flechitas, ¿no? Heparina, antitrombina 3 y trombina. Bien, entonces vemos aquí heparina, antitrombina, acción más rápida con las proteasas, ¿ya? Las de alto peso molecular hemos dicho que son de 5.000 a 30.000 daltons, tienen una gran afinidad por la antitrombina 3 y va a inhibir a los 3 factores, especialmente la trombina, el factor 2A, el factor 9A y el factor 10A. ¿Listo? Estas, al inhibir, hemos dicho, tanto la antitrombina como al potenciar la antitrombina como al inhibir a la trombina, entonces van a dar lugar a un mayor riesgo de hemorragia. ¿Ya? Pero también tienen una vida media más corta. La dosificación tiene que ser administrada con mayor frecuencia, tiene una menor biodisponibilidad, pero sí se puede administrar tanto por vía endovenosa como subcutánea. Y hemos dicho que se controla mediante el tiempo parcial de tromboplastina activada o por el tiempo de tromboplastina. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Que hemos dicho que están entre 2.000 a 6.000 daltons de peso, su efecto es más sobre el factor 10 activado, ¿ya? Y menor efecto sobre la trombina. Eso deja, como hemos dicho, entre comillas, libre a la trombina para seguir ejerciendo su efecto coagulante, ¿ya? Entonces, estas heparinas fraccionadas tienen mayor efecto sobre el factor 10 activado que sobre el factor 2 activado. Son más seguras, tienen un menor riesgo de hemorragia, tienen una mayor biodisponibilidad, tienen un efecto más prolongado y la dosificación puede ser 1 o máximo 2 veces al día. Sin embargo, las no fraccionadas se administran por vía endovenosa y subcutánea. En el caso de las fraccionadas, solamente se administran por vía subcutánea. Pero una ventaja fundamental que tienen es estas, que no requieren
de control de laboratorio, ¿ya? No requieren de control de laboratorio para controlar el efecto anticoagulante. ¿Por qué? Porque el efecto anticoagulante de ellas no son predecibles. Por eso no se necesita realizar control laboratorial. Dentro de estas, ya mencionadas, está la enoxaparina, la dalteparina y la tinzaparina, entre otras. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿no?, a las heparinas, ¿ya?, tanto a la no fraccionada como a la heparina fraccionada. Aquí arriba está la no fraccionada, ¿no es cierto? Forma el complejo con la antitrombina 3, esta aquí están viendo, ¿ya? Y va a actuar tanto sobre el factor 10A como el factor 2A. En cambio, las heparinas fraccionadas van a actuar más sobre el factor 10A y no van a actuar sobre el factor 2A, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces las diferencias entre las dos heparinas, ¿ya? Hemos dicho ya inicialmente que las heparinas van a inhibir, de bajo peso van a inhibir más al factor 10A que a la trombina, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un cuadrito comparativo, peso molecular de las no fraccionadas de 4.000 a 40.000, habíamos dicho de 5.000 a 30.000 o de 6.000 a 30.000, y las de bajo peso hemos dicho entre 2.000 y 6.000, aquí figura 3.500 a 6.000, pero 6.000 es su límite, ¿no? La biodisponibilidad de las no fraccionadas solo el 30% y de las fraccionadas 92%. La eliminación es a través del endotelio en las no fraccionadas y a través del riñón en las fraccionadas. La vida media, fíjense, es más corta, por lo tanto la frecuencia de dosificación de las no fraccionadas es más frecuente. En cambio, la vida media de las fraccionadas es más larga, ¿no?, que puede ser alrededor de 4 horas, pero puede ir hasta las 6 horas. El efecto es menos predecible con las no fraccionadas y más predecible con las fraccionadas, lo que hace de que no requieran tampoco de control laboratorial. Su efecto anticoagulante, fíjense, de que es rápido con las no fraccionadas y un poco más lento con las, ¿no?, de 4 horas en una, 10 horas en la otra. La vía de administración, hemos dicho, de las no fraccionadas vía subcutánea y vía endovenosa, en cambio con las fraccionadas es solamente por vía endovenosa, perdón, por vía subcutánea, dosis única, una vez al día, máximo 2 veces. En cambio las no fraccionadas requieren de una frecuencia de dosificación más frecuente. El antídoto con protamina 100% para las no fraccionadas, o sea que el antídoto para las fraccionadas, para las no fraccionadas es la protamina. En cambio, la protamina solo antagoniza el efecto de las fraccionadas en un 40 al 70%. En relación a los RAMS, o sea, reacciones adversas, hay mayores reacciones adversas que las vamos a ver posteriormente con las no fraccionadas y menores reacciones adversas con las fraccionadas. El precio de las no fraccionadas es menor y las fraccionadas es más caro, eso es verdad. Bien, entonces aquí vamos a comparar un poquito ya a la heparina, a la de no fraccionada, a la heparina de bajo peso y al fondaparinux. Fíjense que el origen, ¿no?, el origen de la heparina es biológico, de la no fraccionada, la fraccionada también. En cambio, el fondaparinux es un anticoagulante sintético. El peso molecular de las heparinas no fraccionadas hemos dicho que va a 30.000 o 40.000, promedio 15.000, y las fraccionadas un peso molecular no más allá de los 5.000. Y fíjense, en el caso del fondaparinux, su peso molecular es bajito. El objetivo de su acción en relación a la heparina es el factor 10A y el 2A. En las de bajo peso hemos dicho que actúa más sobre 10A y menos sobre 2A, dejando al 2A libre. Y en el caso del fondaparinux es más sobre el factor 10A. Biodisponibilidad baja con las heparinas no fraccionadas, alta con las heparinas fraccionadas y con el fondaparinux. Vida media de las heparinas hemos dicho que es corta, más larga con las de bajo peso, y fíjense que el fondaparinux tiene una vida media muchísimo más larga. La heparina no se excreta por vía renal, la no fraccionada, las fraccionadas sí, y el fondaparinux también por orina, ¿ya? El efecto del antídoto, que es la protamina, hemos dicho que es completo con la heparina no
fraccionada, parcial 100% con esta, 70% con la fraccionada y no tiene efecto sobre el Fondaparinux. Como efecto adverso importante, trombocitopenia, en el caso de las heparinas menor al 5% y en el caso de las heparinas de bajo peso molecular menor al 1%. Entonces, más efectos adversos como trombocitopenia con las heparinas no fraccionadas. Y fíjense que en el caso del Fondaparinux también el riesgo de trombocitopenia es menor al 1%. Bien, tenemos 15 minutos más de clase, entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? Porque ya les dije el tema es largo. Bien, vamos a hablar ahora de la heparina no fraccionada. Entonces se conoce con la sigla de HNF, ¿ya? Es una mezcla de glicosaminoglicanos extraída del cerdo o bovino, más frecuentes del cerdo, con un variable número de residuos que pueden dar lugar a cargas negativas o también a fenómenos de hipersensibilidad. Y las presentaciones comerciales hemos dicho que van de 5.000 a 30.000 e inclusive hasta 40.000 talcos. ¿Qué hace la heparina? Cataliza la inhibición de varias proteasas de la coagulación por la antitrombina 3, pero también a través de la trombina, ¿no es cierto? El 2A. Se sintetiza, donde se sintetiza antitrombina en el hígado y circula en el plasma. Entonces, ¿qué factores de coagulación son inhibidos? Tanto factores de coagulación de la vía intrínseca y común, incluyen entonces al factor 10A y al factor 9A, entre otros. Y hemos dicho que aumenta el ritmo de la reacción de la trombina y la antitrombina, cuando menos en 1000 veces. Entonces, mecanismo de acción, revisando, se une a la antitrombina 3, produce un cambio conformacional que aumenta la capacidad inhibitoria de esta enzima sobre los factores de coagulación 2A, 10A y 9A. Es fundamentalmente a nivel de estos factores que actúa la heparina no fraccionada. Y la aceleración de la inactivación de la trombina se debe a la formación de un complejo terciario constituido por antitrombina 3 más heparina más trombina. Eso da lugar a su efecto sobre la trombina y también da lugar al efecto sobre el factor 10A. Bien, aquí vemos entonces el sitio de acción en la cascada de coagulación que ya hemos visto. Heparinas no fraccionadas, ¿no?, actúan sobre la antitrombina 3 y sobre el factor 10 y el factor 2A, ¿no es cierto? ¿Ya? La trombina aquí. Este es el sitio de acción de las heparinas no fraccionadas. Y ahí fíjense aquí ese complejo antitrombina 3, heparina más trombina. Bien, farmacocinéticamente hablando, la vida media de la heparina depende del tamaño de las moléculas y de la dosis administrada. Es un sistema saturable, de modo que una dosis de 100 unidades internacionales por kilogramo en bolo endovenoso se depura en una hora, mientras que una dosis de 25 unidades internacionales por kilogramo se depura solo en media hora. Solo en media hora. Bien. ¿Cómo se realiza el control de la terapia? Hemos dicho a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿ya? Pero cuando se administra a dosis bajas, como por ejemplo en los tromboembolismos venosos profundos, eh, no requieren de control. Solo cuando se utilizan las dosis establecidas para el tratamiento es de que se requiere la monitorización, y hemos dicho que esta se realiza a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, que está aquí. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Y esto hay que tomar en cuenta. Hay unas asociadas a sobredosis, ¿ya?, que la reacción adversa más común a sobredosis va a ser la hemorragia, el sangrado. Si el sangrado es leve, basta con suspender la infusión por una hora y reiniciar con una dosis más baja. Sin embargo, si esta complicación amenaza la vida,
se puede utilizar el antagonista de sulfato de protamina, que es el antagonista, ¿no es cierto?, de la heparina no fraccionada, y tomar en cuenta que 1 miligramo de sulfato de protamina inhibe a 100 unidades internacionales de heparina. Serían asociadas a sobredosis, ¿no? Sangrado. Asociadas a uso prolongado, osteoporosis, ¿ya? Induce a una reabsorción ósea acelerada y generalmente recién se observa a partir del tercer mes de haber utilizado continuamente la heparina. Entonces, la osteoporosis es una consecuencia a mediano plazo del uso continuo de heparina no fraccionada. Otra reacción adversa que es muy importante y es muy común, o sea, es mucho más común con las heparinas no fraccionadas, es aquellas que están asociadas a la formación de complejos inmunes. Ya tenemos el síndrome de trombocitopenia inducida por la heparina, o sea, que induce a una trombosis y necrosis cutánea por heparina, fíjense en esta paciente, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí está la otra, ¿no? Entonces a esto se denomina irónicamente, ¿no?, una trombocitopenia inducida por heparina, que lleva a un fenómeno de hipercoagulabilidad, ¿no es cierto?, y que lleva a necrosis, como en este caso. Bien, entonces la trombocitopenia inducida por la heparina, que se conoce con la sigla HIT, es un estado sistémico de hipercoagulabilidad que se presenta en 1 a 4% de los individuos tratados con heparinas no fraccionadas y en menor grado, ¿ya?, mucho menos frecuente con heparinas de bajo peso molecular y prácticamente casi nunca con el fondaparinux, ¿ya? ¿Cuándo aparece? Cuando tú estás administrando heparina en forma continua por más de 5 días, ¿ya? Y generalmente 5 a 10 días después se inicia el fenómeno de trombocitopenia inducida por la heparina, ¿ya? Lleva a complicaciones trombóticas, más comúnmente en mujeres y pacientes quirúrgicos. Es baja en las poblaciones pediátricas, fuera del contexto de la unidad de cuidados intensivos, y es relativamente rara en las mujeres embarazadas. Puede producir tromboembolismo arterial y también venoso, ¿ya? Entonces, este es un fenómeno que hay que tomar en cuenta. Hay que estar alertas a que esto pueda ocurrir y se conoce entonces con el nombre de trombocitopenia inducida por heparina y que lleva entonces a producirse lesiones decurrentes de isquemia de los tejidos afectados. Y también puede inducir a la producción de tromboembolismo arterial y también venoso. Bien, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta? En todos los pacientes tratados con heparina se deben efectuar a menudo recuentos plaquetarios, ¿ya?, para ver si no va a ocurrir una hipercoagulabilidad por depresión aguda de la proteína C, ¿ya? Eso es entonces la trombocitopenia inducida por la heparina. Cualquier trombo nuevo que aparece se debe considerar sospechosa de trombocitopenia inducida por heparina. Y los pacientes que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina se tratan descontinuando la aplicación de heparina y administrando un inhibidor directo de trombina, ¿no? ¿Por qué un inhibidor directo de trombina? Porque tú vas a mantener al paciente con un tratamiento de anticoagulación para contrarrestar el efecto de esta trombosis inducida por heparina. Y no administrar warfarina en estos pacientes, ojo, no administrar warfarina. Bien, ¿cómo se revierte la acción de la heparina? Ya hemos dicho, ¿no? En primer lugar, suspensión inmediata del medicamento, ¿ya? Cuando hay hemorragia está indicada la administración de un antagonista específico como el sulfato de protamina por cada 100 unidades de heparina restantes en el enfermo. Se va administrando 1 miligramo de sulfato de protamina por vía endovenosa. Y el efecto como antídoto es del 100% en el caso de sulfato de protamina en relación a las heparinas no fraccionadas, ¿ya? En cambio, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la neutralización con el
sulfato de protaminas es solamente del 30 al 70%. ¿Ya? Y la protamina no ocasionará tampoco la reversión de la actividad del fondaparinux. Y en el caso del danaparoid, puede ser removido a través de plasmaféresis. Bien, este es otro que hemos visto. ¿Cuáles son las vías de administración para las heparinas no fraccionadas? A dosis terapéutica se recomienda la vía endovenosa continua con bomba de infusión, ¿ya? La vía de administración a dosis terapéuticas. Nunca administrar por vía intramuscular porque va a producir hematoma y a veces hematomas de gran tamaño. Y se deben controlar los niveles plasmáticos de la misma o indirectamente a través del tiempo parcial de tromboplastina activada para permitirnos ajustar la dosis que sea la más adecuada para conseguir el efecto anticoagulante en el tipo de paciente y con la patología del paciente que puede ser muy propia de él. Cuando se administra a dosis profilácticas se recomienda la vía subcutánea y no la vía endovenosa, con intervalos de administración de 8 a 12 horas, debido a que la absorción es mucho más lenta que cuando se usa por vía endovenosa, ¿no? En estas situaciones no requieren de tratamiento, perdón, de control por laboratorio. Bien, uso clínico. ¿Para qué utilizamos las heparinas? Las utilizamos para, o sea, tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas fraccionadas y el fondaparinux se utilizan para comenzar el tratamiento de la trombosis y de la embolia pulmonar por su rápido inicio de acción. Fundamentalmente es más importante para actuar rápidamente y revertir rápidamente el cuadro tromboembólico, es mejor utilizar la vía endovenosa. Por lo regular, sin embargo, se debe administrar primero un antagonista oral de la vitamina K como la warfarina o la cenocumarol y luego se continúa con el uso de heparina o derivados de ella durante 5 días como mínimo para permitir que la warfarina alcance su efecto terapéutico pleno. ¿Por qué? Porque el tiempo de inhibición de los factores de coagulación vitamina K dependientes, como el factor 2, 7, 9 y 10, no es el mismo. Es decir, que se va primero, por decir, se hace primero su efecto sobre el factor 2, después sobre el factor 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que la warfarina no va a tener un efecto anticoagulante pleno de inmediato. Tiene, en primer lugar, que tomarse en cuenta que deben eliminarse aquellos factores de coagulación que ya estaban formados, ¿no es cierto? Porque los warfarínicos lo que van a hacer es impedir la formación de los factores vitamina K dependientes, ¿no? Los test anticoagulantes también se emplean entonces en la etapa inicial del tratamiento de individuos con angina inestable o infarto agudo del miocardio. Y en casi todas las indicaciones, las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux han sustituido a la heparina en venoclisis continua por las ventajas farmacocinéticas que permiten la administración subcutánea de 1 o 2 veces al día en dosis fijas o ajustadas al peso corporal sin una medición seriada de la coagulación. Es una gran ventaja eso de las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux, ¿cierto? Que se puede administrar una sola vez al día por vía subcutánea a dosis fijas, ¿no? Y que el efecto anticoagulante va a ser predecible también, ¿no? Entonces se debe utilizar las heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux en el tratamiento ambulatorio de individuos con trombosis venosa o embolia pulmonar. Otros fármacos como el hidraparinux, el hidrabiotaparinux y la avidina no están disponibles para empleo clínico corriente. De estos solamente el fondaparinux es el que se utiliza clínicamente y en forma corriente. Bien, usos clínicos entonces, prevención o el tratamiento de cuadros trombóticos o tromboembólicos, ¿ya? Prevención del tromboembolismo penoso, especialmente en patologías médicas con factores de riesgo de complicación con trombosis venosa profunda,
por ejemplo, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, y cirugías con o sin factores de riesgo. Entonces, para eso se puede administrar profilácticamente y luego continuar por unos 2 o 3 días con las heparinas no fraccionadas y luego pasar, imbricar con un anticoagulante oral como la warfarina y después de unos días dejar la heparina y continuar con la warfarina. Bien, entonces, tratamiento de enfermedades tromboembólicas en sus usos clínicos: trombosis venosa profunda, en la embolia pulmonar, en la insuficiencia arterial aguda o de aguda de extremidades, como cuando se desarrolla embolia o trombosis a nivel arterial, en la prevención de embolización sistémica en el periodo pericardioversión, de la arritmia completa por fibrilación auricular o del flúter auricular. ¿Ya? Claro, obviamente el flúter auricular o la fibrilación auricular, al ser una arritmia cardíaca de alta velocidad, pueden dar lugar al desprendimiento de émbolos que van a ir a ser embolias pulmonares. Y otra indicación es obviamente en la angina inestable, ¿no? Entonces, resumiendo: indicaciones: trombosis venosa, embolismo pulmonar, coagulación intravascular diseminada, cirugías arteriales y cardíacas, enfermedades cerebrovasculares de origen trombótico, infarto de miocardio, embolismo arterial, y prevenir la coagulación en transfusión sanguínea. Siempre tiene heparina, ¿no? Y pacientes prostrados, es decir, que no tienen actividad física, se debe utilizar un anticoagulante para que el paciente disminuya el riesgo del desarrollo de un fenómeno tromboembólico. Contraindicaciones: en pacientes con trombosis inducida por heparina, hemorragia activa o padecen de hemofilia, trombocitopenia significativa, púrpura, trombocitopénica, hipertensión severa, hemorragia intracraneal, tuberculosis activa, lesiones ulcerosas en el aparato gastrointestinal y amenaza de aborto. Pero también en el carcinoma visceral o enfermedades hepáticas o renales avanzadas, pacientes con reciente intervención quirúrgica en el cerebro, médula espinal u ojos, aquellos que recibirán punción lumbar o bloqueo anestésico regional, y utilizar en embarazadas solo cuando esté claramente indicado, pero sí se puede utilizar en embarazadas. Bien, aquí quedaríamos y mañana continuaríamos con la clase. No sé si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora, o si no, ya cortamos la llamada y continuaríamos con la clase el día de mañana. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Por favor, háganmela saber. Y si no, concluiríamos la clase y que tengan entonces una muy buena noche, que descansen, porque muchos de ustedes han tenido examen hoy día, y nos veríamos el día de mañana también a las 8 de la noche. ¿Alguna pregunta que tengan o está todo claro? Nadie me dice nada. Lady Flores, ¿qué me dices? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Sí, ¿Ya? Jelly, ¿todo bien? La Jelly no me contesta. Buenas noches, doctor. Sí. Ya, bien. Entonces, nos vemos mañana, chicos y chicas. Que tengan una buena noche. Descansen. Hasta mañana. Hasta Bueno, mañana, doctor. Gracias. mañana, doctor.